Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al evento organizado por el Círculo de Arbitraje con el Estado respecto al arbitraje en controversias sobre expropiación. Bienvenidos a todos los amigos que se vienen ya conectando a la transmisión en vivo a nivel nacional por el fanpage del Círculo de Arbitraje con el Estado. El día de hoy nos acompañan los doctores que son especialistas en la materia y tengo el honor de presentarlos, el doctor Martín Mejorada, el doctor Julio Cabrera, el doctor Richard Basualdo y la doctora Roxana Galloso, quienes van a abordar un tema importante relacionado tanto al derecho de propiedad reconocido en la Constitución Política y también referente al cuando el Estado, en el marco de las facultades y excepciones que establece también la Constitución, puede expropiar y digamos qué procedimiento tiene que realizar para no cometer, digamos, ciertas irregularidades. ¿Y qué pasa cuando hay estas controversias? ¿Dónde se resuelve? ¿En el Poder Judicial o en un arbitraje? Todos estos detalles y las preguntas que ustedes nos van a seguramente formular a lo largo de esta jornada académica van a ser absueltas por los especialistas en la materia. Sin más preámbulos, quiero presentar al doctor Martín Mejorada, quien el día de hoy no nos va a poder acompañar, pero tenemos un video que gentilmente ha compartido y también vamos a proceder a reproducir con todos ustedes respecto, y el tema que va a abordar es el derecho de propiedad y el derecho a expropiar con un enfoque desde la Constitución. El doctor Martín Mejorada es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente universitario, es especialista en temas de arbitraje y también derecho inmobiliario. En este sentido, vamos a proceder a compartir ya su ponencia, así que por favor, Elvis, en estos momentos procede con la reproducción. En este evento del Círculo de Arbitrajes del Estado, pero se me ha pedido que lo haga a través de esta pequeña grabación con algunas ideas que deseaba compartir con ocasión de esta invitación sobre el arbitraje en la expropiación. Tengo algunas ideas vinculadas concretamente al rol del arbitraje en este momento tan especial como es la expropiación, tan delicado como es la expropiación. Pero para hacer referencia a estas ideas, es indispensable, en primer lugar, resaltar la importancia de la expropiación y su rol en un sistema económico de libertades como el que nos rige todavía en el Perú. La propiedad es un derecho fundamental y la expropiación es una excepción. Está prevista en el artículo 70, efectivamente, pero con una serie de garantías que, en respuesta a lo que ha sucedido en los años previos, precisamente dio lugar a que en la Constitución vigente se consagrara o se permitiera la expropiación solo cuando concurren determinadas condiciones muy exigentes, muy puntuales. No solamente la declaración por el Congreso de la causal de necesidad pública o seguridad nacional, que es indispensable para que proceda la expropiación, sino además lo que ha sido el mal de todos los tiempos en esta materia, y es que el pago que se le debe hacer al propietario afectado se realice en efectivo y de manera previa al momento en el que la propiedad pasará a manos del Estado. Estas dos condiciones son importantísimas, porque prescindir de ellas fue, repito, el mal de tiempos pasados o anteriores a esta Constitución. Las personas eran privadas de la propiedad por decisiones de autoridades de menor rango, gobiernos locales, gobiernos regionales o el propio Poder Ejecutivo, y no se les pagaba por el valor de lo que estaban perdiendo. Por eso es que en la Constitución vigente se dice claramente que es solo el Congreso quien decide la expropiación de cada bien. El Congreso entonces no delega esta facultad ni genera una abierta posibilidad de expropiación en otros entes,
sino que define cuáles son los bienes que serán expropiados, lo que supone que en cada caso el Congreso evalúa y pondera la necesidad pública o la seguridad nacional que justifican la expropiación. Resaltar esto es importante para lo que luego vendrá como comentarios brevísimos en materia de arbitraje y expropiación. Porque cuando el Congreso toma la decisión de expropiar, no puede prescindir de los valores. La necesidad de expropiar supone una ponderación entre el valor que representa para el propietario afectado y el valor que representa ese bien para destinarlo a un propósito de necesidad pública. Es decir, no puedo hacer desde el Congreso una evaluación de este tipo si no sé cuánto va a costar la expropiación y cuál es el beneficio que va a reportar en comparación para decidir si es o no de necesidad pública. Por ejemplo, imaginemos que el Congreso decide expropiar un bien y que hacerlo cuesta 100.000. Y resulta que el beneficio que se va a obtener de esa expropiación por destinar este espacio a determinada obra produce un beneficio de 50.000. Pues obviamente eso no es de necesidad pública, porque el costo de contar con ese bien es mayor al beneficio que va a producir en la sociedad. Este es un análisis importantísimo y que además es parte del proceso legislativo, dado que toda decisión del Congreso se tiene que realizar sobre la base de la ponderación costo-beneficio. No siempre lo hacen, pero tienen que hacerlo. Ese es el mandato constitucional. Y tienen que pagarle al expropiado previamente. Bueno, como todos sabemos, el decreto legislativo 1192 que regula esta materia tiene un detalle sobre el momento en el que la expropiación podría dar cabida a una discusión arbitral. Y esto sucede cuando, luego de que el Estado ha evaluado la situación del bien, postula un monto que en su opinión es el valor que debe pagar y lo premia con un 20% adicional si es que el expropiado acepta voluntariamente ese monto y cierra la operación sin que haya conflicto o controversia. Pero bueno, puede que el expropiado pues considere que ese no es el valor, a pesar de que el Estado haya utilizado a sus instancias y oficinas correspondientes para llegar a una suma. Y aún con el premio, el expropiado cree que eso no es lo correcto. No olvidemos que, además, según la Constitución, el valor que se debe pagar es el valor del bien más la compensación por el daño emergente, perdón, por el lucro cesante si es que se produjera una pérdida a una oportunidad real y efectiva, ¿no es cierto?, que con la expropiación se ve frustrada. Y eso también tiene que ser parte de la oferta que realice el Estado. El asunto es que, pues, el tema del arbitraje tiene sentido cuando el expropiado no acepta ese monto porque considera que no es suficiente aún con el premio. Entonces, ¿quién va a dirimir esta cuestión? Bueno, a pedido del afectado podría ser un arbitraje, pero también podría que el Estado no acepte el arbitraje y se tenga que ir al Poder Judicial. Arbitraje o Poder Judicial, lo cierto es que hay una controversia instalada. Y la primera reflexión que quiero compartir con ustedes, ya entrando en materia, es que este asunto de la dirimencia del valor es un asunto central para que opere la expropiación en los términos constitucionales, como acabo de referir, pues no puede haber pago, ¿no?, y por tanto pérdida de la propiedad del dueño que es víctima hasta que no se defina ese valor en casos de controversia. Porque solo hay expropiación efectiva, es decir, pérdida de la propiedad o paso de la propiedad a favor del Estado, si es que se paga, ¿no? Y el pago es un abono o una consignación no de cualquier suma, sino de la suma correcta. Y si no hay acuerdo o no hay aceptación de los montos, entonces no hay pago. El pago es el abono de lo correcto. Y claro, solo se va a saber qué es lo correcto pues cuando el tribunal o el Poder Judicial definan cuál era esa cifra. Pero de entrada, el solo hecho de que el Estado haga un planteamiento y que lo premie con un bono, no hace de esa una consignación o un pago que produzca la expropiación de manera efectiva. ¿Qué resultaría luego si el tribunal decide que la plata era un poco más, ¿no? Entonces quiere decir que lo que abonó el Estado no era lo correcto y por tanto no hubo expropiación en términos de transferencia de propiedad. Entendamos que la expropiación no solo es un procedimiento, sino además es un evento que produce la pérdida de la propiedad de un particular en favor del Estado. Entonces, esta controversia, que se ventilará en sede arbitral eventualmente, si así lo acuerdan las partes, o si el Estado no se opone, digamos, a que así ocurra, va a dirimir esta cuestión. Y es una cuestión que, repito,
tiene que ver con la definición de lo que significará la pérdida del derecho de propiedad. Por supuesto, el decreto legislativo que se ocupa de la expropiación, en atención a una preocupación que todos compartimos, ¿no?, del tiempo que demora llevar adelante los procesos expropiatorios y lo que esto significa de cara a la ejecución de las obras de infraestructura, que son importantísimas, pues se ha premunido este decreto legislativo de una serie de herramientas legales de absoluta inconstitucionalidad. Porque en ella se dice que, por ejemplo, el Estado, con el monto que él ofrece, pues ya eso es suficiente para tomar posesión del bien, inscribir a su nombre, consignando la cifra, ¿no?, que él cree que es el correcto y que puede no serlo. Como ya vimos, pues la controversia definirá recién cuál es la cifra o el monto correcto. Sin embargo, ya hay, desde la visión de este decreto legislativo, una propiedad a favor del Estado. Y eso es inconstitucional. Ahora, la cuestión es, ¿eso será materia del proceso arbitral? El proceso arbitral ha definido, en el artículo 34 del decreto legislativo, sobre las materias que van a ser materia o objeto de este arbitraje, que uno de ellos es la verificación del valor, ¿no? Es decir, no verifica la legalidad de la expropiación, por ejemplo, pero sí la verificación del valor, si el valor es el correcto, ¿no? Pero cabe preguntarse si, por ejemplo, estando en esa condición, dado que la determinación del valor a pagar es lo que es objeto del proceso, si acaso no podría la víctima pedirle al tribunal arbitral que, estando pendiente de decisión, emita medidas cautelares para conservar él la posesión o para que el bien no se inscriba a nombre del Estado. Claro, contrariando la ley, porque la ley dice que se inscriben y el Estado toma posesión, aun cuando medie proceso o controversia sobre el valor. ¿Podría el tribunal considerar esta posibilidad? Entonces se dirá que el tribunal se debe abocar a lo que es materia de su intervención, que está previsto en el artículo 34, y que siendo la determinación del valor, no debería dar lugar a ninguna otra acción o medida tendiente a una cosa distinta. Bueno, pues yo sostengo que esto no es una cosa distinta, porque la determinación del valor no es un valor para el aire, para las nubes, es la determinación de valor para que se considere pagada la obligación del Estado y por tanto producida la expropiación. Es decir, no es un valor que se agote en la definición de una cifra, sino para efectos del pago. Y como el pago es el evento que determina la expropiación propiamente dicha, mientras esta no ocurra conforme a la Constitución, pues no debería haber ningún acto que el Estado realice sin que esta expropiación se haya concretado. Porque si, no siendo aún el Estado propietario, pues ¿cómo puede tomar posesión de algo que no es suyo? Y inscribirlo a su nombre. ¿Puede el tribunal contrariar estas normas expresas del decreto legislativo? Yo estimo que sí. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que las instancias arbitrales pueden usar el control difuso, y ciertamente el pretender que el Estado se haga dueño en un momento que aún no es el correcto, contraría el artículo 70 de la Constitución. Y el tribunal debería estar en capacidad de intervenir en vía cautelar, porque el cautelar la propiedad del afectado es parte del proceso donde se va a determinar el valor, cuyo pago recién produce la transferencia de propiedad. Por supuesto, este es un tema controvertido, y la razón por la que estamos en este conversatorio es para conversar y plantear pues, temas controvertidos, ¿no? Si no sería muy aburrido. Bueno, ese es un asunto que quería plantear en la mesa. Estoy seguro que quizá haya algún comentario de mis colegas y amigos que acompañan sobre el particular, ¿no? Es decir, evaluar si el tribunal arbitral que conoce de la cuestión del valor podría resolver o abocarse a medidas cautelares que, en atención a la inconstitucionalidad de la prisa con la que actúa el Estado, podría, digo, en vía cautelar, contener esa toma de posesión por parte del Estado o el inscribir el bien a nombre del Estado. No me cabe duda que un juez de amparo lo podría hacer, por ejemplo, ¿no? La cuestión acá es si un tribunal arbitral lo podría, dado que la actuación del tribunal está acotada a ciertas materias, ¿no? Por otro lado, y con esto termino, es evidente que se requieren de obras de infraestructura, por supuesto. Pero no podemos relajar por eso la importancia de la protección al derecho de propiedad. Es decir, no porque las obras de infraestructura son urgentes y hay que hacerlas y nadie lo niega, se puede irrumpir contra la propiedad festinando los rigores de la Constitución. Porque así como hay obras de infraestructura que son urgentes y que podrían justificar la velocidad con la que se pretende actuar, también hay cosas que no son urgentes y bajo la propia fórmula de la expropiación darían lugar a un abuso contra el propietario, y eso es lo peligroso para un sistema.
de libertades como el que todavía nos rige, ¿no? El proteger la propiedad es proteger a la sociedad libre, y por tanto cumplir los rigores de la expropiación es una necesidad que también los tribunales arbitrales deben cautelar, repito, conforme a esta facultad que el Tribunal Constitucional ha reconocido en ellos, que es de hacer un control de constitucionalidad de las leyes. Y este decreto legislativo de expropiación ciertamente tiene muchas normas de dudosa constitucionalidad. Bueno, muchas gracias. Lamento nuevamente no haber estado presente, pero ahí les dejo una idea para ver si tienen algún valor. Hasta luego. Importantes las reflexiones del doctor Martín Mejorada sobre ya aspectos introductorios referentes al derecho de propiedad y también en qué medidas se realiza una expropiación a partir de que el Estado toma algún proyecto tal vez de inversión o que van a ser materia de controversia, definir el justiprecio, cuándo y cuál es el monto exacto a pagar por esa expropiación y sobre todo, como bien lo señaló, y esto será materia de conversatorio seguramente más adelante, si un tribunal arbitral puede realizar control difuso respecto a una ley especial y ponderar derechos de rango constitucional. Bien, a continuación tengo el honor de presentar al doctor Richard Basualdo, al doctor Julio Cabrera, quien es abogado de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU. El doctor es especialista en temas de arbitraje, también cuenta con maestría en gestión pública del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, y tiene experiencia respecto a saneamiento físico legal de inmuebles, adquisición y expropiación, a quien le damos la cordial bienvenida y le planteamos la siguiente pregunta y el siguiente tema. ¿En qué medida los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles darán lugar a la ejecución de obras de infraestructura? Doctor Julio Cabrera, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Doctor Jorge Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Rosa Galloso y doctor Richard Basualdo. Antes que todo, agradecer por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado, ¿no? Siguiendo pues el rol que se ha planteado en esta tarde, yo les voy a explicar y voy a comentar un poco respecto al proceso de expropiación y de adquisición de inmuebles, ¿no? Ello efectos de entrar a tallar, quizás complementando un poco, aterrizando cuál es el procedimiento luego de la exposición del doctor Martín, ¿no? Lo cual va a dar lugar pues al inicio de un proceso expropiatorio, ¿no? A ver, con relación a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles para la ejecución de obras e infraestructuras, es pertinente indicar que a la fecha estos procesos están regulados por una sola norma, que es el Decreto Legislativo 1192, ¿no? Denominado Decreto Legislativo que aprueba la legislación de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Esta norma ha tenido 4 modificaciones, ¿no? Esta norma fue aprobada en el año 2015 y hasta la fecha cuenta con 4 modificaciones, las cuales han sido a través de los decretos legislativos 1210, 1330, 1366, 1486 y por un decreto de urgencia, el 003-2020. Este decreto de urgencia se emitió en la época en la cual no contábamos con Congreso y se emitió pues durante la etapa del interregno, ¿no? Por eso se emitió a través de un decreto de urgencia. ¿Cuál es el objetivo de esta norma, ¿no? El objetivo de esta norma
es establecer el marco legal para la ejecución de los procesos de adquisición y de expropiación de inmuebles. Eso es básicamente con relación a los inmuebles de propiedad privada, y con relación a los inmuebles de propiedad pública, efectuar procedimientos de transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, y también regula lo que es la liberación de interferencias requeridas por los proyectos de infraestructura. Esta norma se aplica por todas las entidades del sector público, en todos sus niveles, llámese gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, y derogó las normas anteriores que regulaban los procesos expropiatorios, como lo fue la ley 27.117, la 30.225 y la 30.327. Si uno revisa la norma, existe una serie de definiciones. Sin embargo, para este conversatorio he tomado cuatro definiciones que son las recurrentes que vamos a oír, ¿no? Que es adquisición, expropiación, incentivo y tasación. ¿Qué se entiende por la adquisición? La adquisición básicamente es la transferencia voluntaria de la propiedad del inmueble, ¿no? La expropiación viene a ser la transferencia forzosa del derecho de propiedad, ¿no? Previa, pues, emisión de una ley autoritativa que vaya a declarar un proyecto de seguridad nacional o de necesidad pública, ¿no? Esta ley autoritativa únicamente es emitida, pues, por el Congreso, tal como lo señala la norma, ¿no? El incentivo viene a ser un pago adicional que se le paga al sujeto pasivo, que es el propietario del inmueble afectado, el cual equivale al 20% del valor comercial del inmueble, ¿no? Únicamente se va a pagar el incentivo en caso que el sujeto pasivo acepte efectuar la transferencia a favor del Estado. Y la tasación. Entiéndase por la tasación que es el valor del inmueble, que contiene dos conceptos. Uno, que es el valor comercial del inmueble, y dos, una indemnización por el eventual perjuicio económico. Esta tasación se efectúa sobre la base de las disposiciones que se encuentran contenidas en el Reglamento Nacional de Tasaciones. ¿Quiénes intervienen en estos procesos? En estos procesos intervienen tres actores, que son el beneficiario, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El beneficiario viene a ser el titular del derecho de propiedad, ¿no? Ello como resultado, pues, del proceso de adquisición o expropiación. Siempre el beneficiario va a ser una entidad pública, ¿no? El sujeto activo viene a ser el ministerio competente del Poder Ejecutivo, el gobierno regional o el gobierno local, que va a ser el responsable de la tramitación de estos procedimientos. Y el sujeto pasivo viene a ser el propietario o el poseedor del inmueble, pues, que es afectado, ¿no? Por el proyecto de infraestructura. ¿Qué se entiende por sujeto pasivo? Conforme la definición que se brindó hace un momento, el sujeto doctor Julio, su micrófono, por favor. Perdón. ¿Quién viene a ser el sujeto pasivo? Conforme la definición que se brindó hace un momento, el sujeto pasivo viene a ser el propietario o el poseedor del inmueble que va a ser afectado por el proyecto de infraestructura. Hay una particularidad porque puede otorgarse la calidad de sujeto pasivo al titular de inmuebles inscritos, al titular de inmuebles no inscritos y al titular, pues, de inmuebles pero que se encuentran bajo un régimen especial. Con relación a los inmuebles inscritos, hay 5 supuestos. Uno, que es el titular registral, que es aquella persona que cuenta con el derecho inscrito ante el registro de predios de la oficina registral correspondiente. Otro supuesto es aquel que acredita su titularidad a través de un documento de fecha cierta y que acredita un tracto sucesivo con el anterior titular, ¿no? El poseedor con más de 10 años de antigüedad, aquel que puede acreditar una posesión necesariamente con un documento, pues, avalado
o emitido por una entidad competente, las partes que se encuentran en proceso judicial, este es un caso bastante particular porque puede darse que exista una controversia judicial, por ejemplo, un mejor derecho de propiedad sobre un inmueble, y ambas partes que forman parte de este proceso van a ser considerados como el sujeto pasivo, ¿no? Y el titular registral conjuntamente con el titular del dominio fiduciario, ¿no? Toda vez que existen inmuebles que se encuentran pues bajo este mecanismo del fideicomiso, la norma ha establecido que se tiene que considerar a ambas partes como titulares del derecho, ¿no? Ahora, en el caso de inmuebles no inscritos, necesariamente tiene que acreditarse la titularidad con documentos de más de 10 años de posesión. Y con relación a los regímenes especiales, entiéndase que son aquellas propiedades que se encuentran bajo el mecanismo de las juntas de propietarios, ¿no? Establecidas pues bajo la ley 27.175, que es el régimen pues de propiedad horizontal, ¿no? Puede darse el caso que el proyecto va a afectar áreas comunes, las cuales pues la titularidad corresponde a la junta de propietarios. A manera de consideraciones generales, es pertinente indicar que los inmuebles que son pasibles de adquisición o expropiación son todos aquellos que forman parte son propiedades privadas, ¿no? La adquisición o la expropiación pueden ser parciales o totales, ¿no? Todo ello va a estar supeditado pues a la necesidad del proyecto. Sin embargo, acá hay una particularidad que en el caso de afectaciones parciales, el sujeto pasivo puede solicitar al sujeto activo, que es la entidad, la adquisición total del inmueble en caso el área remanente sufra una desvalorización o quede inútil para un uso que estaba determinado, ¿no? Por ejemplo, en la práctica se ha podido apreciar que cuando existen afectaciones parciales, el área remanente queda pues como un lote mediterráneo, ¿no? Es decir, no va a tener ninguna forma o ningún lado por donde van a poder ingresar o salir de este, y se procede a lo que es la adquisición total del inmueble, ¿no? Otra particularidad es, para el caso de expropiatorio, necesariamente se tiene que contar con una ley autoritativa, en la cual se señale pues la necesidad o seguridad nacional que sea la justificación para esta expropiación, ¿no? Con relación al trato directo, la norma ha establecido que pueden celebrarse acuerdos de trato directo entre el Estado, que es el sujeto activo, con el sujeto pasivo, que es el propietario, con o sin ley autoritativa, ¿no? Ello toda vez que existe pues un acuerdo de partes para que se pueda efectuar esta transferencia. Seguidamente, como parte luego de lo que es ya la identificación del titular, ¿no? La entidad a cargo va a proceder con elaborar el informe técnico de tasación. De acuerdo con lo establecido y las prerrogativas del Decreto Legislativo 1192, el órgano encargado de efectuar las tasaciones es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin embargo, a través de la emisión del Decreto Legislativo 1366 en el año 2018, se dio una excepción básicamente para el sector transportes, que es el Ministerio de Transportes y todos sus proyectos especiales y entidades adscritas a este sector, para que estas tasaciones puedan ser elaboradas por organismos especializados o peritos especializados en la materia, ¿no? Esta excepción es por 5 años y vence aún el 2023, ¿no? Con relación a la tasación, es pertinente indicar que va a estar conformada por dos valores, ¿no? Por dos conceptos. Uno, que es el valor comercial del inmueble, seguidamente por el perjuicio económico, en caso lo hubiera, ¿no? Con relación al valor comercial de inmueble, esto incluye los valores de terreno, edificaciones y plantación. No va a incluir ningún tipo de mejora o cultivo que pueda efectuarse sobre el inmueble posterior a la fecha de inspección ocular. Y con relación al tema pues, del arbitraje, esto es un hito importante, toda vez que a efectos de hacer la cuantificación o valorización del inmueble, esto va a partir o va a ser un hito muy importante la fecha de inspección ocular, ¿no? Porque tal como lo está estableciendo la norma, toda aquella mejora que se haya podido dar en el inmueble
posterior a la fecha de inspección ocular, esta ya no va a ser tomada en cuenta, ¿no? Tal como lo está señalando la norma, solamente se van a reconocer las mejoras realizadas y acreditadas previa a la inspección ocular efectuada por el tasador, ¿no? Ahora, con relación al perjuicio económico, este incluye lo que es la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende únicamente el lucro cesante y daño emergente, siempre y cuando estos factores estén debidamente acreditados, ¿no? Es decir, existen inmuebles donde existe una actividad comercial o estos inmuebles forman parte de lo que es una cadena de producción. En este caso, el propietario, el sujeto pasivo, va a tener que acreditar fehacientemente cuál es el perjuicio que le va a generar en su cadena de producción esta expropiación o adquisición, ¿no? Lo cual va a ser debidamente cuantificado por los peritos y van a ser ponderados a efectos de obtener la valorización final, ¿no? No procede la indemnización de carácter extrapatrimonial, ¿no? Pero sí un factor importante que se ha considerado dentro de la tasación como indemnización y que forma parte del daño emergente, son los gastos de traslado que pudieran haber, ¿no? Es decir, si se va a expropiar una fábrica donde existe cierta maquinaria, infraestructura, y esta tiene que ser trasladada a un nuevo local para que el propietario continúe con su actividad económica, todos estos gastos de traslado y el tiempo de paralización va a formar parte de la tasación, lo cual va a ser debidamente pues, cuantificado por los peritos que van a estar a cargo. Con relación al proceso de adquisición y expropiación, las etapas iniciales básicamente son las mismas, ¿no? Las cuales, conforme estamos apreciando en el siguiente flujograma, se va a iniciar con la identificación del inmueble, ¿no? De acuerdo a la necesidad del proyecto, se va a identificar el inmueble, se va a proceder a hacer una anotación preventiva ante los registros públicos, que el inmueble va a formar parte, pues, de un proyecto de infraestructura, y posteriormente se va a proceder a lo que es la elaboración del expediente de afectación predial. ¿Qué contiene el expediente de afectación predial? El expediente de afectación predial va a contener la identificación del sujeto pasivo y la tasación. En la etapa de identificación del sujeto pasivo, va a verificar quién es el titular, si es un titular registral, si es un posesionario, o en cuál de las calificaciones o tipología de sujeto pasivo va a calzar en este caso, ¿no? Asimismo va a verificar si existe algún tipo de controversia judicial, algún procedimiento administrativo en trámite, o algún otro tipo de contingencia que pueda afectar al propietario, ¿no? Asimismo, va a contar y se va a elaborar todo lo que es la tasación. Va a haber una inspección de campo de parte de los peritos, van a hacer el levantamiento, pues, de todo lo que es la planimetría, van a hacer las valorizaciones, y al final se va a elaborar el informe técnico de tasación, ¿no? Ambos elementos de forma conjunta van a conformar lo que es el expediente de afectación predial. Una vez que ya se cuenta con el expediente de afectación predial, ya la entidad va a estar expedita para dar inicio al proceso de adquisición-expropiación, ¿no? Previamente al envío de lo que es la carta de intención. En la carta de intención, pues, va a comunicar el Estado al afectado la intención de adquirir el inmueble, indicando cuál va a ser el valor comercial. También va a indicar cuál es el incentivo del 20% y va a adjuntar lo que es el informe técnico de tasación, ¿no? Sin embargo, previo a este envío, el Estado tiene que contar con los recursos, ¿no? Que es lo que está señalado de color rojo, que es la disponibilidad presupuestal. Ello, tal como lo ha señalado la norma y lo señaló el doctor Martín Mejorada en su exposición, necesariamente el Estado tiene que contar con los recursos suficientes a efectos de proceder con el pago y la cancelación de esta transferencia, ¿no? Ya sea a través del trato directo o a través de la expropiación, ¿no? Una vez que se envíe esta carta de intención, el sujeto pasivo va a contar con un plazo de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la propuesta. En el caso de aceptación, se va a dar la figura del trato directo, que es la aceptación del monto
el acuerdo de las partes y se va a proceder con el otorgamiento de un incentivo del 20%. Luego de presentar esta aceptación, la entidad competente procederá a emitir la resolución respectiva, aprobando la tasación más el incentivo, señalando también el procedimiento a seguir ante los registros públicos, ¿no? Que va a ser básicamente la firma del formulario, la inscripción registral y el plazo que se va a otorgar para lo que es la entrega del inmueble. Sin embargo, también hay la opción que el afectado rechace esta propuesta económica que le haga el Estado. En el caso de este rechazo, se va a proceder a ejecutar una expropiación. Del mismo modo que para el trato directo, la entidad procederá a emitir una resolución en la cual va a aprobar la ejecución de la expropiación y ordenar que el valor de la tasación, sin el incentivo, se proceda a consignar en el Banco de la Nación, ¿no? Para luego de ello, notificar y esta parte tenga expedito su derecho de creerlo conveniente de recurrir a la vía judicial o a la vía arbitral para cuestionar el monto. Tal como está establecido en la norma, no es materia de cuestionamiento la causal de la expropiación propiamente, ¿no? Se pueden cuestionar otros factores, pero el motivo, la circunstancia que ha obligado a que ese inmueble sea de una materia de expropiación, no. Luego de la resolución expropiatoria, como les comentaba, se puede recurrir a la vía arbitral o a la vía judicial, ¿no? Para lo cual, la norma ha establecido 3 supuestos, ¿no? Que pueden ser materia de cuestionamiento. El primero, que es la revisión del valor de tasación del bien inmueble objeto de expropiación, que es básicamente cuestionar la tasación que ha sido planteada por parte del Estado. La siguiente causal es la solicitud de expropiación total del inmueble, porque existen casos en los cuales, como les comentaba, el Estado únicamente va a requerir efectuar una expropiación al inmueble parcial y que si el Estado ve que no corresponde efectuar la adquisición total del inmueble, el sujeto pasivo puede recurrir a la instancia correspondiente a efectos de solicitar que todo el inmueble sea materia de expropiación, ¿no? Y un tercer supuesto es en el caso de duplicidades registrales, siempre y cuando la controversia no se relacione a impugnación de actos administrativos. Es una causal poco usual, ¿no? Sin embargo, que es pertinente señalarla que durante la etapa de identificación de predios, se puede verificar pues que puede existir que una misma propiedad cuenta con 2 titulares registrales, ¿no? Básicamente eso se debe pues a una anomalía en los registros públicos, ¿no? Que puede darse el caso. Sin embargo, como a manera de un comentario general con respecto a esa causal, me parece que es un caso poco recurrente, ¿no? Que tal vez de repente por su experiencia el doctor Richard Basualdo nos podría comentar si ha podido encontrarse en un arbitraje con esa causal, ¿no? Doctor Ruiz, de mi parte es la ponencia que quería compartir con ustedes, ¿no? Y espero pues haber sido un poco claro con estas generalidades que se han podido plantear, y de existir alguna pregunta, con mucho gusto la responderé en su momento. Muchas gracias, doctor Julio. Interesante las reflexiones y el procedimiento que las partes deben conocer, porque si se incumple, digamos, no se cumple el procedimiento, se podría tener en temas de arbitraje alguna contingencia. Bien, continuando con las ponencias, tengo el honor de presentar al doctor Richard Basualdo, quien es abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, sobre todo defendiendo al Estado en las controversias suscitadas en el marco de un arbitraje, y también cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenido, doctor Richard, quien va a abordar el tema referente a la solicitud de expropiación total
del inmueble en el marco del decreto legislativo 1192. Doctor Richard Basualdo, bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, doctor Jorge Ruiz. Primero agradezco al Círculo de Arbitraje del Estado por la invitación al evento de arbitraje de expropiaciones. El tema que esta tarde me toca disertar, como ya lo dijo usted, está relacionado a la solicitud de expropiación total bajo el marco del decreto legislativo 1192. Primero, algunas cuestiones previas, doctor. Como bien lo ha señalado el doctor Mejorada, el artículo 70 de la Constitución Política establece la inviolabilidad del derecho de propiedad. Un precepto importante que hay que tenerlo en cuenta es que nadie puede ser privado de su propiedad. Solo se puede por dos causas. Y esas causas son seguridad nacional, es decir, que nos encontremos en una guerra o necesidad pública. Este término está relacionado más que nada a la necesidad de obra pública o infraestructura pública. Claro está que si el expropiado no está de acuerdo con el valor de tasación que se ha señalado anteriormente en la ponencia anterior, puede recurrir al Poder Judicial. Es lo que señala la Constitución. Sin embargo, también tenemos que el Decreto Legislativo 1192 también establece que se puede recurrir a la vía arbitral. Como ya lo comentó el doctor Julio Cabrera, el Decreto Legislativo 1192, vamos a decir, se publicó el año 2015. Ha sufrido una serie de modificaciones que actualmente tiene un texto único ordenado del Decreto Legislativo 1192 que se aprobó bajo el Decreto Supremo 015-2020 Vivienda, que es el ente regulador en estos temas. Pues bien, como ya se ha señalado, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1192 ha tratado muy ligeramente el tema de expropiaciones parciales, pues en virtud a las expropiaciones parciales básicamente solo se cuestiona ahí el valor de tasación. Sin embargo, tenemos que señalar que la misma normativa ha puesto un supuesto, y ese supuesto de la solicitud de expropiación total, en los casos que el sujeto activo realice una expropiación parcial. Sujeto activo, como ya lo ha explicado el doctor Julio Cabrera, se relaciona a la entidad, gobierno local, gobierno nacional. Es decir, que cuando existe un remanente que no está afectado por el acto expropiatorio y sufre una real desvalorización, o resulta inútil para los fines que estaba destinado con anterioridad a la expropiación total, en ese supuesto sí se puede solicitar una expropiación total. Para ello, acompaño algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de una desvalorización. Tenemos un área de terreno de 1 hectárea. 1 hectárea está limitada por 10,000 metros cuadrados. El Estado expropia 9,900 metros cuadrados y no expropia 100 metros cuadrados, con lo cual estos 100 metros cuadrados de área no expropiada sufren una real desvalorización.
No es lo mismo tener un terreno de 10.000 metros cuadrados a tener 100 metros cuadrados. Entonces, hasta le resultase oneroso al afectado o expropiado en este caso. En este supuesto, el expropiado sí puede recurrir al arbitraje a solicitar una expropiación total de su terreno. Siguiente supuesto, que se refiere a la utilidad. Por ejemplo, tenemos la utilidad del área de terreno es cultivo de hortalizas. El Estado expropia, como se puede ver del gráfico celeste, una parte, y una parte mayor es el área no expropiada. Ahí el afectado seguirá teniendo la utilidad del cultivo de hortalizas. Si bien puede solicitar su expropiación total, pero ya dependerá del tribunal si le otorga o no le otorga. A consideración y a criterio personal, creo que sería contraproducente otorgarle, porque sí tiene una finalidad ese área no expropiada. Actualmente traigo a colación también un tema importante, doctores, y es referente a la solicitud de áreas adicionales. Es decir, el Estado expropia una cierta área, sin embargo, los afectados quieren un porcentaje más, pero no quieren la expropiación total. Y ahí nace lo que dijo el doctor Mejorada, ¿no? Y bueno, él tiene su criterio y creo, y muy respetuosamente no lo comparto, porque básicamente el artículo 34 dispone que son causales de cuestionamiento en vía arbitral o judicial únicamente, y repito, únicamente le da esa potestad al tribunal en revisar el valor de tasación, en analizar la solicitud de expropiación total o la duplicidad de partidas. En otros supuestos, no tiene ninguna facultad de tribunal. Sería una materia no arbitrable. Por ejemplo, tenemos un caso práctico de una pretensión que solicitó un expropiado, que se le expropió 200 metros. Sin embargo, él quería que se le expropie, a los 200 se le sume 568 metros más. Es decir, quería más de 700 metros. ¿Qué dijo el tribunal en ese caso? El tribunal dijo que en el presente caso el espacio constituiría el derecho de vía, aspecto obligatorio que según la ley marco de expropiación hace que este espacio no pueda ser utilizado por el sujeto pasivo, lo que en la práctica no constituye una disminución adicional a su propiedad original. Lo cierto es que el artículo 34 del decreto legislativo 1192 solamente ha puesto unos supuestos y contrariamente a lo que dice el doctor Mejorada Chauca, con mucho respeto, nosotros que trabajamos en la entidad pública debemos ceñirnos a un principio de legalidad y está bajo el marco normativo de la Constitución Política. Entonces, si nosotros nos estamos regulando por esas normas y además que todo el laudo es de derechos, se rige por normas jurídicas. Es decir, los tribunales no tienen competencia bajo otros supuestos que no sean los indicados en el numeral 34.1 del artículo 34. Por eso que ante esta eventualidad que el tribunal le accedió a darle un área adicional que no fue una expropiación total, recurrimos al Poder Judicial
en el cual el Poder Judicial estimó el recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene competencia el tribunal arbitral. Conforme se puede figurar en esta diapositiva, señala indemnización justipreciada que comprenda la mayor área de expropiación se configura como una materia no arbitrable, lo que justifica amparar el recurso de anulación en cuanto a la primera causal invocada. Eso con respecto a la solicitud de expropiación total, solamente puede recurrirse, repito, por dos causas: por la despolarización o porque el terreno ya no tenga utilidad para el afectado. También preciso en este momento, como ya lo manifesté, necesariamente nosotros como abogados del sector público, bajo el principio de legalidad y respetando la normativa jurídica, para nosotros el decreto legislativo 1192 sí tiene sustento. ¿Por qué? Porque el artículo 34, si el afectado no está de acuerdo con el valor de tasación, puede solicitar la revisión de un valor de tasación. ¿Se le restringe su derecho? No, porque puede realizarlo mediante un arbitraje. Y si es que le resulta muy oneroso un arbitraje, la misma norma le dice, puedes recurrir al Poder Judicial. Tiene las dos vías. Entonces, en esa parte, diría que no había mayor detalle. En ninguna parte se le vulnera el derecho al afectado. Eso referente al arbitraje de expropiaciones en el tema de solicitud de expropiación total. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor Richard. Interesantes los comentarios y los casos prácticos que seguramente ya en la segunda ronda vamos a comentar. Continuando con el programa, tengo el honor de presentar a la doctora Roxana Galloso, quien es abogada y asociada del área de litigio y arbitraje del estudio Chacopar, quien es abogada por la Universidad de Lima, cuenta con maestría en Derecho en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Se ha especializado en el patrocinio de arbitrajes relacionados con temas de expropiación e infraestructura y obra pública. También se desempeña como árbitro adscrita al Centro de Arbitraje de ANCHAM. Es autora de diversas publicaciones referidas a la materia. ¿Quién abordará el día de hoy el tema respecto al procedimiento del arbitraje en el marco del decreto legislativo 1192 y nos va a compartir cuáles son las controversias más frecuentes y recurribles en un arbitraje en temas de expropiación? Doctora Roxana, bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ruiz. A través suyo, agradecerle al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación. Un placer estar aquí. Espero comentar desde una perspectiva, y ahí sí me lo permiten, de representante del sujeto pasivo, en este caso, y contarles un poco, digamos, mi experiencia con casos prácticos en relación a este tema que me han asignado desarrollar, que tiene que ver con las pretensiones que son posibles de plantear en un arbitraje de esta naturaleza. Si me permiten compartir pantalla un segundo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. A ver, les decía que voy a asumir el rol de representante del sujeto pasivo y voy a coincidir en gran medida con lo que mencionó el doctor Martín Mejorada al inicio de su presentación.
A lo largo de estos comentarios que voy a hacer a continuación, seguramente voy a coincidir en el tema de la inconstitucionalidad de varias de las normas del texto único ordenado, del decreto legislativo que norma el arbitraje, la expropiación para obras de infraestructura. ¿Desde qué perspectiva les voy a comentar este tema? He visto, efectivamente, existe el Poder Judicial y la vía arbitral como vías para solucionar las controversias que se refieren a la expropiación, ¿no es cierto? El tema de la determinación del justiprecio, que es la básica, porque está claro que no se puede controvertir la potestad estatal de expropiar. Podemos ir al Poder Judicial, es cierto, podemos ir a arbitraje, pero con sus bemoles en esta norma actualmente vigente. He visto procesos de expropiación, he adoptado procesos de expropiación que se regían, que tenían relación con la norma de 1979, ¿se acuerdan? La reforma agraria de Velasco, la norma 17716. Algunos casos han llegado a mí, a través del patrocinio de estos, por confiscaciones que ocurrieron a los sujetos pasivos en virtud de esta norma. Y en virtud de esta norma existía todo un proceso, evidentemente, con la norma procesal anterior judicial. Digo que los adopté porque adopté el patrocinio de estas causas y seguimos largas batallas judiciales para que se reconozca a través de acciones de amparo, acciones de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional, el derecho de los sujetos pasivos que fueron privados de su propiedad y que no fueron indemnizados en su momento. Menciono esto como antecedente porque a lo largo del tiempo han ocurrido otras normas, se han dictado otras normas distintas a la actualmente vigente. Recordarán ustedes, en el año 2000 aproximadamente, salió una norma, la norma autoritativa de expropiación, que declaraba de necesidad y utilidad pública expropiar los bienes que estaban colindantes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esto dio lugar a sendos arbitrajes, que probablemente mis colegas aquí presentes recordarán desde la defensa del Estado, evidentemente, y dieron lugar a sendos arbitrajes, no solamente a grandes empresas industriales que estaban aledañas a la zona industrial del Callao del aeropuerto, sino también a agricultores que cultivaban en esa zona distintos vegetales para consumo humano diario. Estas normas, que ya no están vigentes porque fueron derogadas por el actual decreto legislativo y tenían una regulación distinta en gran medida y dieron lugar a situaciones diferentes en torno a la vía arbitral, que es el tema que me ocupa, y a la posesión provisoria de los inmuebles, por ejemplo. La ley 27717, si me permiten, tenía una disposición absoluta y completamente distinta al decreto legislativo actualmente vigente en torno a la entrega de posesión por parte del sujeto pasivo. La norma anterior regulaba de forma excepcional el otorgamiento de esta posesión y digamos, le daba al tribunal arbitral la potestad de decidir si por razones de absoluta necesidad y urgencia, decía esta norma, era el artículo 24, si me permiten. El juez de la causa de manera excepcional y solamente en los casos en que sean estrictamente necesarios para prevenir o corregir efectos de fenómenos o catástrofes naturales por razones de seguridad o en los casos de proyectos de gran envergadura que se refiere la presente ley, puede otorgar la posesión provisoria del bien expropiarse a favor del beneficiario. Esta norma le otorgaba pues la potestad al juzgador, sea un juez, un magistrado del Poder Judicial, o sea un tribunal arbitral, para decidir en torno al otorgamiento de posesión provisoria. Esta norma, lamentablemente, en el decreto legislativo que actualmente se encuentra vigente, no existe más. No existe más porque ahora inclusive, y esto es un punto importante, si van a patrocinar un sujeto pasivo, si van a ser sujetos pasivos en una expropiación como esta, van a querer recurrir a la vía arbitral. No es tan simple, y por eso pongo en la diapositiva que tienen en pantalla arbitraje con signos de interrogación. No es tan simple decir, si yo quiero un arbitraje, me voy a arbitraje. La norma anterior derogada, la 27717, en efecto le daba al sujeto pasivo esta potestad, decidir por ir a arbitraje.
y el sujeto activo, el Estado, no podía negarse, salvo que el sujeto pasivo tuviera residencia en el extranjero, fuera de nuestro territorio nacional. Esa era la única posibilidad de negatoria para ir a arbitraje. ¿Y por qué es tan importante ir a arbitraje? Precisamente por lo que dije antes, para no tener que heredar procesos judiciales con años de litigio que finalmente no llegan a resarcir debidamente con una indemnización justa y precisa al sujeto pasivo, que termina privado de propiedad y sin recibir un sol por la propiedad que perdió. Entonces, por eso es tan importante el tema de que quede claro que la vía arbitral termina siendo, y lo ha demostrado la práctica en todos estos arbitrajes que comenté, referidos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por ejemplo, la rapidez con la que pueden, la celeridad, digamos, el conocimiento de causa para poder llevar adelante estas causas, digamos, en beneficio de ambas partes, del sujeto activo y del sujeto pasivo. Decía, en el caso concreto, actualmente, el arbitraje no es, digamos, necesariamente la vía, y no lo es. ¿Por qué? Porque actualmente la potestad la tiene más bien el Estado. ¿Puede decidir el sujeto pasivo ir a arbitraje? Sí, se lo puede proponer al sujeto activo, pero dice la norma actualmente vigente que es potestad del sujeto activo decidir si va o no a arbitraje y tiene el plazo de 10 días para manifestar su conformidad. De hacerlo, genial, lo hará, irán a arbitraje. Pero ojo, y este punto es importante y tiene relación con lo que decía antes de la posesión provisoria, hay una carga al sujeto pasivo. ¿Quieres ir a arbitraje? Dame la posesión, dice el decreto legislativo actualmente vigente. Para que proceda este pacto entre las partes, pacto finalmente, porque la vía arbitral es eso, es un convenio de voluntades, termina siendo necesario, según nuestra normativa, el entregar la posesión provisoria. Ya no estamos, como leía antes, ante el supuesto de excepcionalidad. Me voy a quedar sin mi inmueble al inicio, ¿correcto? ¿Y bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de entrega del certificado de consignación del valor de tasación que determinó el Ministerio de Vivienda. Permítanme discrepar en la experiencia que tengo en los arbitrajes que he visto en estas materias. Difícilmente el conocimiento de los tasadores del Ministerio de Vivienda respecto al negocio puntual o la situación puntual de sujeto pasivo alcanzan a determinar, digamos, a tener exactitud respecto al perjuicio real que se le causa. Por lo tanto, este monto que se va a entregar al sujeto pasivo termina no siendo realmente el que resarce el perjuicio que se le causa y termina estando en una situación de indefensión. Sea cual sea la situación, ¿no? Podemos estar, tenemos muchos supuestos y permítanme decirles que he estado ante situaciones de expropiaciones a sujetos pasivos que simplemente tienen su casa como esa imagen y que es el inmueble donde residen y viven, y que claro, si el valor que les entregan no alcanza para comprar una casa similar o para tener a toda su familia como la tenían, están en una situación complicada, porque ya tuvieron que entregar la posesión. Esa es la situación en la que nos encontramos. E igual ocurre con las empresas en marcha. Podemos estar, como en la foto, ante situaciones de empresas sujetos pasivos que desarrollan una actividad comercial y que, por lo tanto, si tienen que entregar posesión, van a dejar de desarrollarla. La pregunta es, ¿qué hacen con los bienes que sí son removibles? ¿Dónde los llevan? ¿Cómo compran el otro terreno? ¿Cómo hacen todo esto para no causarse tanto perjuicio si ya tienen que entregar posesión? En casos, por ejemplo, de expropiaciones para efectos de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, muchas de estas empresas que estaban, estas industrias que estaban colindantes a la avenida Gambetta, en ese momento se regían bajo la ley 27.717 ya derogada. Por lo tanto, solicitaban no entregar posesión provisoria. ¿Y por qué? Porque tenía una justa razón: poder encontrar con tiempo suficiente inmuebles cercanos, muchos de ellos también en el Callao, donde mudarse sin afectar tanto, digamos, su producción, porque finalmente la afectación a esta producción termina siendo un lucro cesante que va a ser también, digamos, demandado y reconocido por el tribunal arbitral, digamos, para no encarecer necesariamente, digamos, el perjuicio que van a sufrir y que va a tener que reparar el sujeto activo. Tenía una razón de ser la norma,
respecto al tema de posesión provisoria. Cuando no era absolutamente indispensable, no tenían necesidad de tomar posesión de forma inmediata. Y que estas imágenes tienen el supuesto de una vivienda, puede haber muchos sujetos pasivos, personas naturales, que su casa está justo en la vía, o pueden estar en una situación de industria, que es lo que comentaba, y ahorita más adelante vamos a ver qué tipo de pretensiones, digamos, pueden surgir de estas distintas situaciones. Lo mismo para el caso de cultivos. Para el caso de cultivos no será más el tema digamos, los cultivos, valga la redundancia, y las edificaciones como esta pequeña casa que también se tasará y se indemnizará como daño emergente. ¿Qué se discute? Ahora entro al tema. ¿Qué se discute en el arbitraje? Vamos a entrar al meollo de todo. ¿Cuáles son estas pretensiones? Mi colega que me antecede mencionaba el artículo 34 a raíz del tema de la expropiación total y no parcial. Esta es la norma, digamos, de la cual vamos a tener noticia en torno a qué pretensiones podemos plantear. Estamos claros, y en eso coincidimos todos. No se puede cuestionar la decisión estatal de privar de propiedad privada por razones que dice la Constitución absolutamente justificables de necesidad o seguridad nacional. Nadie lo discute. Pero ¿qué ocurre? La Constitución también dice que el sujeto pasivo debe ser indemnizado para colocarlo en la misma situación en la que estaba. No puede el sujeto pasivo terminar asumiendo un daño sin que éste sea reparado. El valor de tasación del inmueble, de acuerdo a lo que dice el decreto legislativo actualmente vigente, incluye estos dos conceptos. Vamos a aterrizarlos en casos prácticos. Primero, el valor comercial del inmueble y luego el valor del perjuicio económico. Somos sujetos pasivos, patrocinamos un sujeto pasivo. ¿Qué cosa vamos a reclamar? ¿Cuál va a ser mi pretensión en la vía arbitral? Espero, porque sería mucho más célere el trámite para efectos de obtener resarcimiento. Primero, el valor del terreno, estamos claros, para poder adquirir otro, si esa es la decisión del sujeto pasivo. En todo caso, ser resarcidos respecto al valor de terreno a valor comercial actual. Y este punto, y aquí hago un paréntesis muy pequeño, por los casos que les contaba al inicio, estos casos heredados que les contaba, he patrocinado hace unos años, en torno a confiscaciones con normas muy anteriores y ya derogadas. En esos casos, los sujetos activos que podrían ser, como dice el doctor Mejorada, municipalidades X o autoridades locales, terminaban ofreciendo un valor no comercial actual, sino, ok, ¿quieres que te pague lo que te confisqué? Te lo pago, pero te lo pago a soles oro de 1954. Entonces, estas son luchas judiciales legales de años para lograr que el Tribunal Constitucional finalmente reconozca lo que dice la Constitución, y para el caso concreto se ordene que el resarcimiento sea a valor comercial actual de un terreno, no al valor de 1954. El valor de las edificaciones, lo veíamos en la foto anterior, claramente, las edificaciones merecen ser resarcidas. Ese valor se va a resarcir. El valor de las plantaciones permanentes, dice la norma, las permanentes y las transitorias, única y exclusivamente si no pudiera darse la cosecha de las mismas de forma excepcional. Esto es parte de esto que se denomina indemnización justipreciada o valor de tasación del inmueble. Pero tenemos más, el valor del perjuicio económico. Aquí está, digamos, la diferencia en torno a la estrategia procesal que tenemos la responsabilidad los abogados de adoptar cuando asesoramos a un sujeto pasivo respecto al real perjuicio causado. No solamente es valor de terreno, edificaciones o plantaciones, es el lucro cesante y el daño emergente, es decir, el perjuicio que he sufrido como consecuencia de esta privación forzosa de la propiedad. El lucro cesante, y aquí, digamos, como ejemplo, rentas. Por ejemplo, si yo soy propietario, me privan de un inmueble que estaba arrendando, las rentas por el periodo del contrato, digamos, ya había suscrito. El lucro cesante va más allá. El lucro cesante, miramos estas imágenes, de una empresa en marcha, y así ocurre en la práctica, termina siendo aquello que pierdo del negocio mientras paro el negocio. Paro el negocio
bien porque entrego posesión provisoria, bien porque me mudo, digamos, y en tanto adquiero un nuevo inmueble y coloco mi fábrica en la misma situación en que estaba para producir, esa situación de pérdida económica es el lucro cesante que merece ser indemnizado. Y en efecto es ordenado así por los tribunales arbitrales que conocen este tipo de causas, evidentemente debidamente acreditado. Ahí estamos todos coincidimos en que esto tiene que ser absoluta y completamente demostrado a través de peritajes que se ofrezcan en el proceso arbitral que determinen el valor de este perjuicio. Esto en cuanto al lucro cesante. El daño emergente, ¿en qué consiste el daño emergente? Y aquí también le puede pasar a una empresa, ¿no es cierto? Gastos de traslado, mencionaba antes los gastos de traslado para efectos de instalar la empresa en otro lugar, el costo de los bienes muebles, los que tengo que colocar en el nuevo lugar, en el caso que no pueda, digamos, trasladarlos, o bien el traslado de los que sí son trasladables. Los gastos de búsqueda para el nuevo local y acondicionar el área remanente o instalar cercos. En el caso que yo me vaya a quedar en el terreno, en la industria, porque solo me quitaron un pedazo, evidentemente tengo que poner un cerco para dividir ahora mi propiedad de la propiedad expropiada y tengo que acondicionar el terreno por lo que perdí para poder producir lo mismo que producía antes, para estar, repito, en la misma situación en la que nos encontrábamos antes de haber sido privados de la posesión, de la propiedad. Otra pretensión, y aquí no voy a hacer mayor incidencia, ya lo he mencionado quien me ha precedido en la presentación, el remanente, ¿no es cierto? Este remanente que deviene inútil para el sujeto pasivo o que se desvaloriza. La norma respecto a qué le puedo plantear al tribunal contiene también esta pretensión. Cuando me están expropiando como sujeto pasivo un área parcial y el remanente termina siendo no útil para lo que lo usaba, miren esta pobre casa que está en medio de 2 vías, o se desvaloriza, que es el caso, esta persona finalmente decidió vivir en medio de 2 autopistas, pero claramente su terreno ya no podía ser utilizado para vivienda en esa situación. En ese supuesto, la norma, el artículo 34, en efecto, incluye esta referencia a la pretensión de expropiación total. Eso es lo que dice, expropiación total del terreno en caso que estuviéramos ante una situación excepcional y acreditada de inutilidad del remanente o desvalorización del remanente. ¿Qué cosa no es parte de esta tasación? Primero, según la norma vigente, gastos registrales, gastos notariales, gastos tributarios, impuesto a la renta. La norma actual, a diferencia de la anterior, hace referencia puntual a este tema del impuesto a la renta. No lo incluye dentro de la indemnización justipreciada, pero sí tiene una disposición puntual, y esto es importante, respecto a que quien paga el impuesto a la renta, como consecuencia de esta traslación forzosa de propiedad, es el sujeto activo a la SUNAT. Hay un procedimiento que está previsto en el decreto legislativo, en el tubo vigente, respecto del cual el sujeto pasivo, al recibir, digamos, el monto, la renta, como consecuencia de la expropiación, debe informar al sujeto activo del monto para que efectos que el sujeto activo proceda al pago directo a la SUNAT en el plazo de 60 días hábiles. ¿Qué cosa está grabado? Y aquí me permiten, esto no está en esta norma, pero esto es un tema que creo que es importante mencionar para efectos de conocimiento de quienes patrocinan a sujetos pasivos o quienes son sujetos pasivos. ¿Qué cosa es lo que está grabado con impuesto a la renta? Lo que decíamos antes, el valor comercial del terreno, ese monto que recibo por el valor del bien, y el lucro cesante. Eso es lo que está grabado por impuesto a la renta. Este informe SUNAT, cuya numeración está incluida en la presentación, es la que ha desarrollado, sí con la norma anterior, pero creo que es aplicable, digamos, el desarrollo que se hace para efectos de determinar qué parte de la indemnización justipreciada está grabada, y llega a la conclusión que el daño emergente no está grabado, que no es un beneficio, es dejar al sujeto pasivo en una situación, en la misma situación, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que indica
esta norma, este informe SUNAT. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es esta que está aquí mencionada, la 319 del 2013, que se emitió en el marco de una acción de amparo, que un sujeto pasivo, que era una sociedad agrícola, que fue expropiada precisamente para ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, planteó, y creo que es una sentencia importante para efectos de saber por dónde va el razonamiento del Tribunal Constitucional en torno a los impuestos, al impuesto a la renta. Y esta sentencia, es cierto, con aplicación interpartes, no erga omnes evidentemente, tiene criterios interesantes en torno a que el sujeto activo es quien debe asumir el pago de estos tributos y no el sujeto pasivo. Esto se ha solucionado en virtud de esta norma que menciono, el 13.5 del TUO vigente, que dice claramente que es el sujeto activo quien debe proceder al pago de estos impuestos. Doctor Ruiz, si me permite, yo lo dejo ahí. Tengo varios comentarios en torno a lo que mencionó el doctor Mejorada y algunas cosas posteriores. Si quieren para el cierre o para las preguntas, yo quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Roxana. Y creo que ya encendió el debate porque hemos escuchado la experiencia de un árbitro, la lectura que tienen los árbitros en este tipo de controversias de expropiación, a procuradores y también al doctor Julio desde un enfoque de la entidad del ATU. Y usted que ya como de la parte del sujeto pasivo, que muchas veces es el afectado. Vamos con la segunda ronda, que tiene por la finalidad recoger algunas preguntas que ya nos han ido realizando nuestros asistentes y también a los que nos están escuchando ahora en nuestra transmisión en vivo, los invitamos a dejar en la caja de comentarios las consultas que considere. Voy en principio con el doctor Julio. Doctor Julio, nos consultan referente al tema de cuál es el mecanismo, la justificación que se tiene que dar cuando el Estado decide expropiar a un privado, ya sea una persona natural o jurídica, porque cuando uno escucha la palabra expropiación, ve a Hugo Chávez, hay un video que circuló en su momento por internet, en la cual salía y decía, ¿de quién es esa casa? Exprópiese, ¿no? Y uno piensa que efectivamente el Estado puede sin motivo alguno expropiar por expropiar, o tiene que haber una finalidad pública que justifique esa expropiación y cuáles serían, digamos, los límites en su experiencia. ¿Podemos hablar de alguna reforma que garantice este derecho constitucional o en su opinión y en su experiencia las normas que ya han comentado, digamos, tutelan la facultad que tiene el Estado de expropiar y tutelan el derecho de propiedad? ¿Cuál es su lectura sobre el particular? A ver, conforme hemos desarrollado todos los panelistas, una de las dificultades que tiene hoy en día el Estado es el retraso en la ejecución de las obras de infraestructura, ¿no? Justamente, muchos de estos retrasos parten por la dificultad o inaccesibilidad de tener los inmuebles de manera oportuna, ¿no? Muestra de ello es que el Estado, en el año 2019, aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el PENIC, en el cual identificó 52 proyectos, todos estos declarados de interés nacional, ¿no? A efectos de darles una prioridad y poder ejecutar los procesos de adquisición de predios y liberación de interferencias, ¿no? Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, siempre, pues, por un tema de jerarquía normativa, tenemos que partir desde el punto de vista constitucional, en el cual, si bien es cierto, el artículo 70 hace referencia a la protección del derecho a la propiedad, también hace referencia a cuál es la excepción de que el Estado puede vulnerar ese derecho de propiedad, que es a través de una expropiación previa declaración de necesidad pública de interés nacional y pago de justiprecio. Para que se pueda ejecutar hoy en día una expropiación a partir de la norma constitucional y a partir de lo que señala el decreto legislativo 1192, necesariamente
se debe contar con una ley autoritativa. Caso contrario, entraríamos a los supuestos que hizo referencia la doctora Roxana, a los supuestos de confiscatoriedad, ¿no? Que se dieron pues en la década de los 70 y posteriormente, ¿no? Muestra de ello fue que en la época de la reforma agraria, ¿no? Durante ese gobierno de facto, se expropiaban todo tipo de inmueble, y no solamente con una resolución de alta jerarquía, sino también podía ser pues por resoluciones jefaturales que se daban pues a través de las direcciones regionales de reforma agraria, ¿no? Que en ese caso no solamente te afectaban, digamos, las áreas en producción, sino también te afectaban todas las áreas, los terrenos seriazos, las áreas sin necesidad o sin ningún tipo de uso agrícola, ¿no? Y que posteriormente les pagaban pues con los famosos bonos, ¿no? Que en las finales pues no se cumplía pues con la normativa o con la situación que nos encontramos ahora, ¿no? Que para que se ejecute la expropiación, previamente tiene que haber un pago, ¿no? Ahora, con relación a este pago, hacer una breve acotación que, si bien es cierto en la expropiación, el pago se consigna, ya cuando el sujeto pasivo recurre a la vía judicial o a la vía arbitral, él puede solicitar el pago, ¿no? Con lo cual, en el proceso únicamente podría pues discutir un valor adicional a esta tasación que habría podido haber realizado la entidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio. Voy con el doctor Richard. Doctor Richard, nos preguntan, ¿qué pasa cuando efectivamente las partes no se ponen de acuerdo con el justiprecio, inician un arbitraje, pero en el camino de este inicio del arbitraje realizan una transacción? ¿Es posible llegar a un acuerdo conciliatorio, o si en el supuesto que la entidad efectúe el pago y el propietario acepte, el sujeto pasivo acepte el pago, esto ya se entendería como una causal de desistimiento para el arbitraje? ¿Qué haría el tribunal arbitral frente a ese hecho de que, digamos, el sujeto pasivo no estaba de acuerdo con el pago ofrecido, pero ya aceptó, ya está en su cuenta? Esto sería una causal digamos, de consentimiento o desistimiento para ya archivar el presente arbitraje. ¿Cuál es su opinión? Bueno, doctor Ruiz, referente a su pregunta, eso se ciñe el artículo 34, ¿no? Dentro del artículo 34 tenemos el numeral 34.3 que señala que el pago, ¿no? Si el afectado, vamos a decir, cobra, consiente el informe técnico de tasación, y así lo dice la norma. Por eso, básicamente, bajo el principio de legalidad, tenemos que regirnos. Si bien los sujetos pasivos, y acá tenemos abogados de sujetos pasivos, los pueden asesorar y les pueden decir cuál es el riesgo de asumir ello, ¿no? Porque la norma es bien clara. O sea, el Estado no miente, el Estado les da la potestad de ir a arbitraje, de revisar su valor de tasación, o en todo caso su solicitud de expropiación total, o duplicidad de partidas, las tres causales. En el desarrollo, si el sujeto pasivo cobra, ahí mismo la norma dice que está consintiendo el informe técnico de tasación emitido por la entidad. Entonces, si está consintiendo, ya no habría sobre qué valor discutir. Entonces, ergo, estaría consintiendo el valor emitido por la entidad bajo el cual se le aprobó el valor de tasación. Eso, doctor. Muchas gracias, doctor Richard. Voy contigo, Roxana. Sí. Si quieres comentar algún punto. Una precisión, sí. Un comentario en torno a la última respuesta. En realidad, este tema, olvidé comentarlo al inicio. El artículo 34.3 que acaba de comentar el doctor Basualdo,
tiene una colita. Creo que esa colita es lo que le da solución al tema de colocar al sujeto pasivo en una situación de no poder cobrar. Si fuera cierto que cobrando se está aceptando el valor de tasación y no voy a poder discutir un mayor valor, digamos, en la vía arbitral, si eso fuera así, estaríamos en una situación de absoluta indefensión del sujeto pasivo que entiendo la norma no ha querido. La norma dice: el cobro del monto consignado a favor del sujeto pasivo implica su consentimiento y conformidad sobre el valor de tasación aprobado por el sujeto activo, salvo pacto en contrario a efectos de obtener la posesión del bien inmueble. Es decir, la norma le da al sujeto pasivo la potestad de pactar en contrario. Es decir, estoy cobrando, pero estoy protestando porque ese monto de tasación no representa el daño que me están causando. Por lo tanto, lo controvierto en arbitraje o lo controvierto en la vía judicial, sea cual fuera la elección. Pero en ningún modo significa que estoy aceptando que ese es el monto que me corresponde. Porque si así fuera, no tendría mucho sentido, porque me quitan posesión, no puedo cobrar, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? O sea, me quitan posesión, pero tampoco puedo cobrar, porque si cobro, resulta que ya no puedo controvertir el mayor valor. Entonces, claramente la norma, permítanme discrepar, creo que sí coloca en una situación de salida al sujeto pasivo de pactar en contrario. Cobro ese porcentaje, lo utilizaré para irme a otro lugar porque ya me quitaron posesión, pero voy a controvertir el mayor valor y me voy a ir a arbitraje. Disculpe la interrupción pequeñita, me quedo... Doctor Basualdo, ¿quiere hacer algún comentario adicional? Porque entiendo, bajo la posición de la doctora Rosana, que ha citado la norma, ese pacto en contrario, esto debería estar, digamos, expreso, o debería tener un documento donde, si bien he aceptado, pero ahí tendría, en ese documento, corríjame, tendría que poner el sujeto pasivo que, ok, recibí tanto monto, tanta suma de dinero, pero no estoy de acuerdo con ese monto y esto lo someteré en el arbitraje. ¿Es así? ¿O usted discrepa sobre lo comentado por la doctora Roxana? A ver, le explico. El pacto en contrario, sobre todo, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo, ¿no? Y básicamente debe estar expresado por ambas partes, tanto por sujeto pasivo y sujeto activo. La finalidad de este párrafo, o este acápite que ha comentado la doctora, se refiere a la necesidad que nosotros tenemos de los terrenos. En esos casos que no son de suma urgencia, y el legislador también lo ha entendido así, ¿no? Cuando nosotros requerimos, hacemos el pacto en contrario. Y acá está el doctor Julio Cabrera, y él lo puede señalar básicamente que en la línea 1, 2, se han pactado en contrario. Se ha entregado la consignación y después nos hemos ido a arbitraje, porque necesitamos los terrenos. Gracias. O en todo caso, el doctor Julio lo puede precisar más adecuadamente. Doctor Julio, si quisiera hacer alguna acotación tal vez, o comentarnos sobre algún proyecto que haya tenido estos temas. Sí, gracias por el uso de la palabra, ¿no? Justamente, quizás trayendo a colación alguna parte de la exposición de la doctora Roxana, este tipo de situaciones, la norma las ha establecido, si partimos por la generalidad, la necesidad de estos inmuebles son para las obras de infraestructura, ¿no? Estas obras de infraestructura, encontramos obras que son para construcción de carreteras, aeropuertos, metros, puertos, u otra infraestructura pública que necesariamente va a requerir contar pues con terrenos para la construcción, ¿no? Si bien es cierto, la doctora hizo referencia a una tipología, como fue el caso de los aeropuertos, ¿no es cierto?, que tuvieron cierta connotación. Por otra parte, podemos hacer referencia a los procesos de adquisición y expropiación en infraestructura ferroviaria. Básicamente, si puntualizamos en el caso de la línea 2, y sin hacer referencia pues mejor dicho, haciendo un comentario general, hemos podido afectar posesionarios, propietarios privados, llámense personas naturales, personas jurídicas. Tal es así que incluso grandes empresas, ¿no?, de diferentes rubros, hemos podido cerrar las adquisiciones a través de un trato directo.
entendiéndose que es diferente, pues, afectar a una empresa, pues, grande, pues, cervecera, o a una persona natural. Obviamente uno va a tener mejor asesoramiento que el otro, ¿no es cierto? A partir de ello es que hemos podido cerrar una gran cantidad de adquisiciones a través de un trato directo, ¿no? Ahora, sí hemos tenido casos de expropiación. En estos casos de expropiación, puntualizando el tema de lo que es el pacto en contrario, básicamente, ¿cómo se formaliza? Una vez que se obtiene la resolución de expropiación, se procede con efectuar la consignación en el Banco de la Nación, que es del valor de la tasación. A partir de ello, ¿dónde se da la figura del pacto en contrario? Perdón, del pacto para recurrir a la vía arbitral, es cuando nos hacen como usted bien señala, nos hacen la entrega del inmueble y suscribimos un acta, ¿no? En la cual ellos nos entregan el inmueble, nosotros entregamos la consignación, ¿no es cierto? Y ellos hacen referencia, pues, que en virtud del artículo 34.4, perdón si me estoy equivocando, ellos proceden con efectuar la entrega y solicitan la entrega del certificado de consignación, pero haciendo referencia a su disconformidad, ¿no? Indicando que el valor correspondiente lo van a hacer valer ante la vía arbitral, que es lo usual, ¿no? Eso es básicamente lo que quería hacer referencia, cómo es la formalidad, ¿no? De cómo funge, pues, este artículo que hizo referencia el doctor Basualdo, ¿no? Perfecto. Importante la aclaración, doctora. Sí, doctor Basualdo. Y además, doctor Ruiz, referente a las pretensiones de algunos sujetos pasivos, ¿no? En la vasta experiencia que hemos tenido, por ejemplo, hay sujetos pasivos que piden unos montos inexorables, ¿no? Vamos a decir 10 millones. Se va a una pericia de oficio, ¿y cuánto le da la pericia de oficio? 30.000 soles. Entonces, ¿en qué estamos también, no? Porque decimos que el sujeto pasivo está siendo vulnerado, ¿no? Pero también existe el otro lado. Hay sujetos pasivos que, vamos a decir, tienen muy mala fe, ¿no? Referente a ello, no necesariamente todos los sujetos pasivos vienen de muy buena fe al arbitraje. Gracias. Claro, y es por eso que ya... Doctor, si me permite, sí, lo bueno es que tenemos tribunales arbitrales que son los llamados a resolver. Eso es lo que hay que resaltar. O sea, aquí estamos hablando de una situación de buena fe, evidentemente, tanto el sujeto activo que tiene todo el derecho de tomar propiedad para beneficiarnos a todos con obras de infraestructura. Pero también, por el otro lado, está el sujeto pasivo, que tiene la obligación, evidentemente, de actuar de buena fe, pero pelear por el resarcimiento justo de su derecho. Y para eso está el tribunal arbitral, para precisamente observar, ofrecer, digamos, valorar las pericias de parte que se ofrezcan y ordenar una de oficio, si así finalmente corresponde, para otorgar aquello que justamente resarza el perjuicio que se ha causado con exactitud, no en perjuicio del Estado, pero tampoco del sujeto pasivo, si me permite. Importante lo que acabas de señalar. Creo que el tribunal arbitral, en sus facultades de jurisdicción, tendría que actuar los medios probatorios, porque si bien es cierto, un tribunal arbitral no está a favor necesariamente de la entidad, del Estado, ni tampoco del sujeto pasivo, sino en busca de la verdad, y en ese marco debe y va a actuar seguramente pruebas de oficio, o las partes también, quien invocan un derecho, están obligadas a acreditar ese derecho. Y como bien lo ha señalado también el doctor Basualdo, las pericias son importantes para acreditar el justiprecio. De lo contrario, el tribunal arbitral, por más que quisiera determinar un precio, no tendría esa herramienta legal. Creo ambas partes deben ofrecer la pericia, y en base a esa pericia puede actuarse una pericia dirimente, y efectivamente ahí tener todos los elementos probatorios, pero eso va a depender también de los tribunales arbitrales, que tienen que tener esta expertise, esta especialidad, y es por eso la importancia de designar a árbitros que cuenten con la especialidad en estas materias.
Tenemos una consulta para usted, doctora Roxana. Marcos Reyes señala, en el caso que un sujeto pasivo no pueda cobrar la tasación debido a que se encuentra realizando un proceso de sucesión intestada y la consignación fue realizada hace un año, ¿se puede solicitar ir a un arbitraje teniendo en cuenta que el monto de la tasación sea devaluado? ¿Cuál es su opinión, doctora? La tasación, a ver, no creo que entendí el supuesto. El sujeto pasivo es una sucesión que todavía no tiene declarado a los herederos, ergo no se ha inscrito todavía el sujeto pasivo. En ese supuesto se va a consignar efectivamente el valor de la tasación a resultas de lo que ocurra. No le entendí la parte de que se va a devaluar. O sea, entiendo que acá señala que el sujeto pasivo no puede cobrar todavía la tasación debido a que se encuentra realizando el proceso de sucesión intestada, ¿no? Entonces, ya, correcto. Digamos, la consulta sería si al acudir a un arbitraje, este monto de tasación en el tiempo de iniciar este arbitraje va a ser devaluado. Entendería, o sea, el tiempo evidentemente no va a ser tan largo, ¿no? Estamos hablando de un proceso judicial y no creo que la devaluación sea tal. En cualquier caso, salvo que me corrijan aquí mis colegas, entendería que el sujeto activo no asume ese mayor costo porque ya consignó en el procedimiento judicial donde se va a determinar quién es el sujeto pasivo finalmente. Lo mismo ocurre con las duplicidades registrales o en los procesos de mejor derecho de propiedad. Los sujetos pasivos que salieron al arbitraje, finalmente cobrarán en el momento en que el Poder Judicial, el arbitraje o quien fuere, determine quién es el propietario del inmueble y por lo tanto quién tiene derecho a cobrar. No sé si el doctor Cabrera quiere precisar algo. Doctor. Sí, claro, justamente, número uno, una vez que se efectúa la consignación en el Banco de la Nación, ¿no? Por ejemplo, existen certificaciones que datan desde el año 2015 y, por ejemplo, un caso que sucedió en la práctica es que recién se cobró el año pasado, ¿no? Durante estos 5 años que estuvo la consignación en el Banco de la Nación, ese dinero generó intereses. O sea, no hay ninguna devaluación del valor de expropiación, ¿no? Al contrario, ya por un tema netamente financiero, ese dinero que está depositado en la entidad bancaria va a generar intereses, ¿no? Por ese lado. Ahora, con relación a recurrir a la vía arbitral, hay una particularidad del decreto legislativo 1192 que ellos consideran como sujeto pasivo al titular registral. Entiéndase que existen inmuebles cuya titularidad corresponde a una persona o que corresponden a más de 2 personas, ¿no? En los supuestos del régimen de copropiedad, de la misma manera se entiende que el sujeto pasivo es una sola persona, ¿no? Indistintamente, pues, a la connotación de la naturaleza del derecho civil que se le pueda dar a los casos, pues, de la partición o usos y atribuciones de las alícuotas, ¿no? Para este tipo de procedimientos se considera como sujeto pasivo íntegramente a quien figura en los registros públicos. Por ejemplo, ante el caso que planteó el señor Reyes, en estos casos de sucesión intestada, ustedes saben que hoy en día hacer una rectificación de partidas te puede demorar 2, 3, incluso más de 4 años, ¿no? Existen casos que no pueden los sujetos pasivos culminar sus procesos de sucesión intestada, toda vez que faltan rectificar partidas, ¿no? Y estas partidas son, pues, de sus abuelos, de sus padres, incluso, pues, son personas que han nacido, pues, a inicios de 1900, 1910, ¿no? Y este tipo de situaciones administrativas demoran que el sujeto pasivo pueda culminar con sus procesos de sucesión intestada, ¿no? Lo cual, obviamente, esto se refleja en la demora que estas personas puedan tener la accesibilidad, pues, del dinero que ha sido materia de expropiación, ¿no? Son casos puntuales, sí, pero que se han dado en la práctica, ¿no? Ustedes saben que en el tema de la propiedad, todos los casos son diversos, ¿no? Hay diversa casuística, diversas situaciones que se enfrentan día a día, ¿no? Tal es así que una cosa es iniciar un proceso contra un propietario registral y otra cosa con un posesionario, porque puede darse que durante la etapa de la posesión
pueda parecerse pues oposición a este tipo de procedimientos, ¿no? Pero eso quería hacer un comentario general, ¿no? Y quizás contestando un poco la pregunta del señor Reyes, es que estas personas, número uno, la consignación no se devalúa, genera intereses, ¿no? Y número dos, las personas que están en proceso de la sucesión no van a poder cobrar, ni mucho menos van a poder recurrir a la vía arbitral. Muchas gracias, doctor Julio. Y bueno, en esta segunda ronda ya el tiempo es ingrato en los eventos. Vamos a pasar a la tercera ronda, que es las conclusiones o reflexiones finales. Yo les pediría a cada uno de ustedes por un tiempo de 3 minutos brindarnos cuáles son las conclusiones. Inicio con ya la doctora Roxana, por favor. Sí, muchas gracias. Como reflexión final, permítame referirme a lo que dijo el doctor Mejorada al inicio de la presentación. Me quedé con el control difuso, en alusión a los artículos de este TUO, de este decreto legislativo, que son evidentemente inconstitucionales, como por ejemplo el referido al que mencionó, inscribir la propiedad del sujeto activo al inicio del procedimiento, cuando todavía no se ha determinado, digamos, el monto final del resarcimiento al sujeto pasivo. Eso, anteriormente, con la norma anterior a esta, no era así. Se tenía que incluir una pretensión referida a la inscripción a favor del sujeto activo, pero cuando ya había laudo arbitral. En este caso, permítame coincidir con el doctor Mejorada, creo que este aspecto termina siendo inconstitucional, como lo es establecer como regla la entrega de posesión provisoria de la manera en que está previsto en este decreto legislativo. No creo, y ahí sí discrepo del doctor Mejorada, que la salida sea el control difuso, porque por más que sea posible que los tribunales arbitrales hagan control difuso, creo que como está redactada la norma, ni siquiera llegamos al supuesto en que sean los árbitros quienes puedan aplicarlo. ¿Por qué? Porque no estaríamos en una situación digamos, de tribunal arbitral instaurado si no entrego posesión. Si yo no entrego posesión, no tengo arbitraje. No puedo estar en esa situación, por lo tanto, y no van a ser los árbitros quienes determinen si es constitucional o inconstitucional. Creo que, y reflexionaba a lo largo de la presentación a raíz de lo que dijo el doctor Mejorada, la salida termina siendo atacar la constitucionalidad de este TUO, de este decreto legislativo, a través de una acción de inconstitucionalidad, que tenga efecto erga omnes, que no tenga efecto, digamos, concreto al caso concreto. ¿Por qué? Y ahí jalo un poco lo que dijo el doctor Basualdo al final, que se me quedó grabado. Finalmente, la forma en que está preparada la norma no debería significar, y esta es mi reflexión final, que quienes no están bien asesorados como sujetos pasivos tengan lamentablemente que sufrir las consecuencias de una u otra norma de este decreto que no sea constitucional y que finalmente los afecte en sus derechos. Creo que finalmente, y con esto cierro, la acción de inconstitucionalidad que pueda promoverse respecto de estos aspectos puntuales, no critico la norma entera, tiene aspectos positivos, los tiene de todas maneras, pero sí tiene aspectos que creo que podrían mejorarse en aras no solo del sujeto activo, sino también del sujeto pasivo. Y con eso cierro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rosana. Interesante las reflexiones y conclusiones que has brindado. Doctor Richard, tiene usted el uso de la palabra. Su audio, doctor, por favor. Gracias, doctor Ruiz. Referente a las conclusiones finales, considero que la entrega anticipada, sí, lo que busca es una finalidad, que es la puesta en marcha de una obra pública. Puesto, y es un ejemplo real, la ampliación del aeropuerto recién se realiza, ¿por qué? Porque no se entregaban las áreas indicadas, expropiadas. Por eso que se constituyó esta norma, ¿no? Básicamente, porque digamos que la anterior ley, a mi entender, a mi criterio personal, era un cajón desastre. Todo ingresaba por ahí. Yo básicamente digo, hay sujetos pasivos de buena fe, hay sujetos pasivos de mala fe. Lamentablemente,
Por esos sujetos pasivos de mala fe, como dice la misma moraleja, justos pagan por pecadores, ¿no? Y en este retraso de entregas de terreno, pues el legislador dijo, hay que buscar una solución. Si tú quieres ir a arbitraje, entrégame terreno. Pues bien, si no quieres ir a arbitraje, tienes la vía judicial. O sea, tienes dos vías. ¿Vulneran tus derechos? No vulneran tus derechos. ¿De qué derechos constitucionales hablamos, no? Porque 34 también te permite la revisión del valor de tasación. Es decir, que te revisen el valor comercial, el perjuicio económico. Dentro del perjuicio económico tenemos el lucro cesante y el daño emergente. Es decir, todo se puede cuestionar en la vía arbitral. No hay ninguna vulneración que señale el decreto legislativo 1192. Gracias. Muchas gracias, doctor Basualdo. Doctor Julio, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, antes de dar mis conclusiones finales, nuevamente, doctor Jorge Ruiz, agradecerle a usted por la invitación conjuntamente con el Círculo de Arbitraje con el Estado, ¿no? Que creo que de las conversaciones que hemos tenido hemos sacado varias conclusiones y hemos compartido, pues, diversas opiniones que definitivamente no solo van a ayudar a enriquecer en conocimientos a los panelistas, sino a nosotros mismos, ¿no? Quizás partir mi comentario final con que el Estado tiene la necesidad de ejecutar obras de infraestructura, obviamente con fines de mejoras para toda la ciudadanía, ¿no? Es a partir de ellos que en los proyectos de infraestructura ellos asumen el rol de lo que es la adquisición de inmuebles, que es una de las obligaciones más difíciles para poder iniciar la ejecución de un proyecto, ¿no? Y que definitivamente ha emitido un marco sobre la base de las lecciones aprendidas, ¿no? Teniendo como cimiento la aplicación de las normas que ya han sido derogadas, cómo han durado los procesos, llámese que han existido procesos de expropiación de inmueble, bajo el supuesto que hizo referencia a la doctora, que recién con el laudo arbitral se inscribía la propiedad, que tomaban 2, 3 años, ¿no? Lo cual, eso era un retraso en cuanto al cumplimiento de una obligación estatal, ¿no? Ahora, yo sí creo que la norma es mejorable, ¿no? Más aún que estamos ante, hoy en día, una necesidad que es dinámica. Constantemente surgen, pues, todas las declaratorias de necesidad pública de interés nacional y que definitivamente, en el camino, yo creo que todas estas mejoras que se puedan plantear van a coadyuvar a que el Estado pueda ejecutar una mejor labor y cumplir con una finalidad pública como es reducir las brechas de infraestructura para toda la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctores. Creo que ha sido interesante, importante las reflexiones que se han abordado en este conversatorio. Sin duda, el tema da para otros eventos y sobre todo reflexionar respecto a los alcances que tutelan la Constitución política y respetar esta norma que es importante para no solamente el sujeto pasivo, sino para dar seguridad jurídica a las personas y también entender que en proyectos de infraestructura que tienen finalidad pública de por medio, que van a beneficiar a varios peruanos, se entiende estos supuestos de expropiación, claro está, cumpliendo el principio de legalidad y siendo justos en el pago del justiprecio. Muchas gracias, doctores, nuevamente a todos los amigos y con ustedes será seguramente hasta una nueva oportunidad. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos. Cuídense, doctores. Gracias. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao.